No tenía Fanny poca razón al suponer que ahora no le llegarían las noticias de Miss Crawford a un ritmo tan acelerado como al iniciarse su correspondencia. La siguiente carta de Mary llegó después de un intervalo decididamente más largo que el anterior, pero, en cambio, no acertó al suponer que aquella pausa representaría un gran alivio para ella. Se había producido en su espíritu otra extraña revolución. Tuvo, realmente, una alegría al recibir la carta, en su actual destierro de la buena sociedad, y alejada de todo aquello que solía interesarla, una carta de alguien que pertenecía al grupo donde vivía su corazón, escrita con afectuosidad y cierta elegancia, tenía que ser bien recibida. El argumento usual, alegando crecientes compromisos, servía de excusa por no haber escrito antes. Y ahora que he comenzado, decía a continuación, no valdría la pena que usted lea mi carta, pues al pie de la misma no irá ninguna pequeña dedicatoria de amor, no irán las 3 o 4 líneas apasionadas del más rendido H.C. del mundo, porque Henry se encuentra en Norfolk. Sus asuntos le llamaron a Everingham hace 10 días, o tal vez fingió que le llamaban, por aquello de viajar al mismo tiempo que usted lo hacía. Pero el caso es que allí está, y dicho sea de paso, su ausencia puede explicar bastante la negligencia de su hermana en escribir, pues no ha habido ningún «Bueno, Mary, ¿cuándo escribes a Fanny? ¿No es hora de que escribas a Fanny?» que me espoleara. Al fin, después de varias tentativas, para encontrarnos he visto a sus primas, la querida Julia y la queridísima María. Ayer me encontraron en casa y estuvimos muy contentas de volvernos a ver. Parecíamos muy contentas de vernos y realmente creo que nos alegramos un poco. Tuvimos un sinfín de cosas que contarnos. Debo decirle qué cara puso la joven señora Rushworth cuando se mencionó el nombre de Fanny. Nunca me he inclinado a creer que ella carezca de serenidad, pero demostró no tenerla suficiente para sus necesidades de ayer. En el aspecto general, Julia era la que estaba más favorecida de las dos, al menos después que salió a relucir el nombre de usted. María ya no se recuperó desde el momento en que hablé de Fanny, y de igual modo que lo haría una hermana. Pero se acerca el día en que la joven señora Rushworth podrá lucir bien. Nos mandó tarjeta de invitación a su primera fiesta, para el día 28. Entonces aparecerá en todo su esplendor, pues habrá una de las mejores casas de Wimpole Street. Yo estuve en ella hace un par de años, cuando pertenecía a Lady Lachelle, y la prefiero a casi todas las que conozco en Londres, y de seguro que María tendrá entonces la sensación de que, para decirlo con frase vulgar, ve recompensado su sacrificio. Henry no hubiera podido brindarle una casa semejante. Espero que lo tendrá presente y se conformará, lo mejor que pueda, con ser la reina de un palacio, aunque el rey parezca mejor en segundo término. Por todo lo que me han dicho y he conjeturado, el barón de Wildenheim continúa dedicando sus atenciones a Julia, pero no sé que ella haga nada para fomentar en serio esas ilusiones. Un pobre varón no es buena pesca, y no creo que pueda hacerlo en este caso, pues quítele usted sus rentas y no le queda nada al pobre varón. ¿Qué diferencia puede representar el cambio de una vocal? Si sus rentas fuesen al menos iguales a su declamación. Su primo Edmund se mueve con lentitud, detenido tal vez por obligaciones parroquiales. Puede que haya alguna vieja en Thornton Lacey a quien convertir. Prefiero no considerarme descuidada por una joven. Adiós, mi querida, dulce Fanny. Larga es esta carta de Londres. Contésteme con una suficiente para alegrar los ojos de Henry cuando vuelva, y envíame una referencia de los gallardos capitanes que usted desdeña por él. Había en esta carta abundante materia para la meditación, especialmente para desagradables meditaciones, y no obstante, con todo el desasosiego que proporcionaba la lectura, la ponía en contacto con los ausentes, le hablaba de personas y cosas por las cuales nunca había sentido tanta curiosidad como ahora, y contenta hubiera estado de tener asegurada una carta como aquella todas las semanas. La correspondencia con Lady Bertram era su único asunto de mayor interés. En cuanto a las relaciones con que podía contar en Portsmouth para distraerla de las deficiencias de su hogar paterno, no había una sola familia dentro del círculo de amistades de sus padres que le causara la menor satisfacción. No veía a nadie en cuyo obsequio deseara vencer su propia reserva y timidez. Los hombres todos le parecían ordinarios, petulantes todas las mujeres, unos y otras maleducados.
y tan pocos motivos de satisfacción daba como recibía al serle presentados nuevos, lo mismo que antiguos, conocidos. Las jovencitas que al principio se acercaban a ella con cierto respeto, en consideración a que venía de la casa de unos varones, pronto se ofendían por lo que calificaban de humos, pues, como no tocaba el piano ni llevaba lujosas piezas, en cuanto la habían observado mejor, no podían reconocerle ningún derecho de superioridad. El primer consuelo verdadero que tuvo Fanny en compensación de los males del hogar, el primero que su conciencia pudo aprobar por completo y que le brindaba alguna perspectiva de estabilidad, fue un más exacto conocimiento de Susan y la esperanza de poder prestarle algún servicio. Susan siempre se había mostrado amable para con ella, pero el definido carácter de sus modales en general la había asombrado y alarmado, y hubo de pasar al menos una quincena para que empezara Fanny a comprender una disposición tan diferente de la suya propia. Susan veía que muchas cosas iban torcidas en su casa y deseaba enderezarlas. Que una chiquilla de 14 años, guiada solo por su razón privada de apoyo, equivocase el método con que introducir la reforma, no era de extrañar, y Fanny se sintió pronto más dispuesta a admirar la inteligencia natural de quien, siendo tan joven, tenía una tan exacta visión de las cosas, que a censurar con mucha severidad los defectos de comportamiento a que la conducía dicha cualidad. Susan no hacía más que obrar de acuerdo con las mismas verdades y persiguiendo el mismo orden que suscribía el criterio de la propia Fanny, pero que ésta, debido a su temperamento más condescendiente y resignado, no hubiera sido capaz de defender. Susan procuraba ser útil donde Fanny solo hubiera podido retraerse y llorar, y de que Susan prestaba una utilidad, pudo Fanny darse cuenta, de que las cosas, aun con lo mal que marchaban, peor hubiera sido sin tal intervención, y de que lo mismo su madre que Betsey se veían frenadas en su tendencia a ciertos excesos de abandono y vulgaridad, ciertamente ofensivos. En toda controversia con su madre, Susan llevaba siempre la ventaja a punto de razón, y nunca era de ver una terneza maternal para sobornarla. El ciego cariño que tanto daño suscitaba a su alrededor, nunca lo había ella conocido. No existía gratitud por unas ternuras pasadas o presentes que le ayudara a soportar mejor las prodigadas con exceso a los otros. Todo esto se hizo gradualmente evidente, y Susan fue apareciendo a los ojos de Fanny como un motivo de respeto y compasión a la vez. Que, sin embargo, era incorrecto su proceder, muy incorrecto a veces, sus recursos con frecuencia mal elegidos e inoportunos, y su actitud y lenguaje muy a menudo indefendibles. Fanny no podía dejar de apreciarlo, pero empezó a abrigar la esperanza de que todo ello podría corregirse. Veía que Susan la respetaba y deseaba ganarse su buena opinión, y no obstante lo nuevo que era para Fanny cualquier cosa parecida al ejercicio de una autoridad, no obstante lo nuevo que era para ella imaginarse capaz de guiar o enseñar a alguien, tomó la resolución de hacer a Susan eventuales insinuaciones y tratar de darle, en su beneficio, unas nociones más justas del respeto que era debido a cada cual, así como de lo que sería en ella un proceder más discreto, cosas que la educación de Fanny, más favorecida, había inculcado a su espíritu. Su influencia, o por lo menos su conocimiento y uso de ella, se originó mediante un acto de bondad para con Susan, el cual, después de muchas vacilaciones impuestas por sus escrúpulos de delicadeza, decidió llevar a cabo. Muy a principio se le había ocurrido que una pequeña suma de dinero podría tal vez restablecer para siempre la paz en la penosa cuestión del cuchillo de plata, que se disputaban ahora de continuo, y los caudales que ella poseía, su tío le dio 10 libras al partir, hacían que pudiera ser tan generosa como deseaba, pero estaba tan poco habituada a hacer favores, excepto a los pobres de solemnidad, era tan inexperta en cuanto representase corregir males o conferir beneficios entre sus iguales, y estaba tan temerosa de dar la sensación de que se elevaba a un plano de gran señora dentro de su hogar, que necesitó algún tiempo para decidir si no sería una inconveniencia de su parte hacer tal regalo. Se decidió, sin embargo, al fin, compró para Betsy un cuchillo de plata, que fue aceptado con gran ilusión, pues la particularidad de ser nuevo le daba sobre el otro todas las ventajas que pudiera desearse. Susan entró en plena posesión del suyo. Betsy declaró lindamente que teniendo ahora uno mucho más bonito, nunca pediría el de su hermana, y ninguna queja fue elevada a su madre,
igualmente satisfecha, cosa que Fanny había considerado casi imposible. La acción respondió por completo. Suprimió totalmente un motivo de altercados domésticos y fue el medio de que Susan le abriera el corazón, brindándole así un nuevo objeto en que poner su amor y su interés. Susan demostraba tener delicadeza, satisfecha como estaba de gozar en propiedad de aquello por lo que estuvo luchando lo menos 2 años. Temía, sin embargo, que el juicio de su hermana le fuera adverso y que, en el fondo, le hiciera el reproche de haber batallado hasta el punto de hacer necesaria aquella adquisición para la tranquilidad de la casa. Su natural quedó de manifiesto. Reconocía sus excesivos recelos, se censuraba por haber puesto tanto empeño en la contienda, y a partir de aquel momento, Fanny comprendió el valor de su buena disposición y, notando lo muy inclinada que estaba a consultar su opinión y someterse a su criterio, empezó de nuevo a sentir la bendición del efecto y a concebir la esperanza de ser útil a un entendimiento tan necesitado de ayuda y tan merecedor de ella. Le dio consejos demasiado justos para que pudiera oponerle resistencia una mente sana, y los daba, además, con tanta suavidad y consideración que no hubiesen podido irritar a un carácter imperfecto, y tuvo la dicha de observar con frecuencia sus buenos efectos. No esperaba más quien, teniendo en cuenta lo obligado y prudente que era mostrar sumisión y tolerancia, veía también, con perspicacia inspirada en una afinidad de sentimientos, todo lo que a menudo había de resultar intolerable para una jovencita como Susan. De lo que más llegó pronto a maravillarse fue, no de que ciertas provocaciones hubiesen llevado a Susan a mostrarse irrespetuosa e intolerante a pesar de su buen criterio, sino de que ese buen criterio, ese magnífico sentido, pudieran existir en ella, y de que, crecida en medio del abandono y el error, tuviera unas ideas tan justas acerca de lo que sería propio. Ella, que no había tenido un primo Edmund que dirigiera sus pensamientos o fijara sus principios. La mayor intimidad así iniciada entre ellas fue para ambas una ventaja principal. Permaneciendo las dos arriba en su habitación, se ahorraban una buena parte de los alborotos domésticos. Fanny tenía paz y Susan aprendió a considerar que no era una desgracia emplearse en algo con tranquilidad. Allí no tenían calefacción, pero esto era una privación familiar, hasta para Fanny, y la sufría mejor porque le recordaba su cuarto del este. Era el único punto de semejanza. En cuanto al espacio, luz, mobiliario y vista, nada de común había entre las dos habitaciones, y a menudo exhalaba un suspiro recordando sus libros, cajas y demás alicientes de aquel rincón. Progresivamente, las dos jovencitas llegaron a pasar la mayor parte de todas las mañanas en el piso alto, dedicándose solo al principio a hacer labores y charlar. Pero después de unos días, el recuerdo de dichos libros se hizo tan incoercible y acuciante que Fanny no tuvo más remedio que tratar de conseguir nuevamente algunos. No los había en casa de su padre, pero la riqueza es fastuosa y osada, y parte de la de Fanny halló su campo de aplicación en una librería circulante. Se hizo suscriptora, asombrándose de ser algo impropia persona, asombrándose de sus propios actos en todos los sentidos, ser una arrendadora, una seleccionadora de libros y proponerse el mejoramiento de alguien con su elección. Pero así era, Susan nunca había leído nada, y Fanny ansiaba ser la partícipe de los primeros placeres que ella misma había sentido, e inspirarle una afición por la biografía y la poesía, que era lo que hacía sus delicias. Con esta ocupación esperaba además enterrar algunos recuerdos de Mansfield, que con demasiada facilidad se adueñaban de su mente si ocupaba tan solo sus dedos. Por aquellos días especialmente, esperaba que le sería provechoso distraer sus pensamientos de una persecución de Edmund en su viaje a Londres, para donde, según la autorizada información contenida en la última carta de su tía, sabía que había salido. No dudaba de lo que iba a seguirse. La prometida notificación pendía sobre su cabeza. Las llamadas del cartero por la vecindad empezaron a constituir un cotidiano terror, y si leyendo podía ahuyentar la idea, siquiera por espacio de media hora, algo ganaba con ello.